Mis amados, esta noche vamos a culminar el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y viene con un texto, con un relato que por muchos momentos me pregunté, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué justo en ese momento? Y todo tiene una explicación. Basta con uno disponerse y el Espíritu Santo de Dios, que inspiró la palabra, le va como mostrando a uno aspectos que van más allá de un relato simple para algunos cuando hacen una lectura rápida. Entonces, les pido que clamemos al Señor para que sea su Espíritu Santo que le dé vida a esta palabra. Pero vamos a decírselo de verdad, de corazón, y le decimos: Señor, tú que inspiraste la palabra, que lo hiciste a través de personas que elegiste para que fuera dicha a esa iglesia primitiva, a esas personas que empezaban a reunirse en torno a tu palabra, Señor. Permite que hoy podamos entender qué era lo que estabas enseñando, qué buscabas, y a ver todo aquello que hay ahí revelado en medio de este relato bíblico. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, y que no se escuche mi voz, sino la tuya. Que este mensajero en este momento pueda entregarse a ti y a tu palabra, para que la enseñanza llegue a cada uno de mis hermanos con la contundencia que llegó a la audiencia primitiva. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 46 al 52. Y dice así la palabra del Señor. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esta es la palabra del Señor. Cuando leía este texto una y otra vez, como en la mayoría de las veces, luchaba con el título del mensaje. Pero una pregunta de Jesús me dejó atrapada desde el principio: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces la pregunta es esa: ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Yo lo leía: ¿qué quiero que Jesús haga por mí? Y bueno, más allá de sentirnos atrapados por esto, es pensar que cada uno de nosotros le hacemos peticiones diarias al Señor. Yo creo que no hay un creyente que en un solo día de su vida no tenga una petición que hacerle al Señor. Y este es nuestro anhelo, y no solamente pedimos por nosotros, para nosotros, sino por las personas que amamos, por aquellas personas que queremos pero que no conocen del Señor. Tenemos muchas peticiones. Y cuando leemos los evangelios, ¿qué es lo que vemos nosotros en los evangelios en muchas ocasiones? Maneras de orarle al Señor. Bueno, y no solo en el evangelio cuando hablamos del Nuevo Testamento, sino en todo el Antiguo Testamento.
nosotros nos acercamos a partes de las Escrituras donde muestran oraciones. Entonces decimos, no, entonces hay que ser muy persistentes en la oración y no dejar, y hay que luchar con Dios, y hasta que no me bendiga no lo dejo. Y en fin, y empezamos a ver como unos modelos de oración. Y aquí la invitación hoy no es a que miremos el modelo de oración de Bartimeo, sino a que nos dejemos llevar por los personajes que aparecen ahí. Y vamos mirando cómo el Espíritu Santo de Dios inspira a Marcos para que cierre ese capítulo justo con la sanidad de Bartimeo, con la forma como Dios lo sana. Entonces, al primero que vemos es a Bartimeo. Y vamos a hacer uso de esa herramienta maravillosa que Dios nos dio, que se llama la imaginación, que es lo que nosotros les decimos cuando los invitamos a leer la palabra del Señor. Leerla despacio, identificar los personajes, mirar cuál es la idea central, de qué hablan, qué los reúnen, qué pregunta le podemos hacer al texto. Y hoy la invitación es a mirar a Bartimeo. Entonces, ¿dónde está Bartimeo? Bartimeo está sentado en el camino. Un camino que en ese momento está muy transitado. Nada más imaginen la cantidad de judíos que vienen de diferentes pueblos porque van hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué hacen normalmente varios judíos cuando se reúnen en familias, entre amigos? Conversan. Hace tiempo que no se ven, un año sin verse y sin celebrar la Pascua. Entonces hay cánticos, hay risas, de pronto llantos, conversaciones. Y cuando eso se va sumando en una multitud, de pronto puede haber una gran algarabía. Pero este hombre ciego, en esa condición de desprovisto y ahí sentado esperando que todos aquellos que pasan se sientan conmovidos por su situación y no pasen de largo en el camino, sino que digan, pero este Bartimeo, ¿cuántos años aquí sentado? Tenga, mi hijo, para que compre alguna cosita. Que el Señor lo bendiga y mire, aquí le doy una ofrendita. No será tanta como el año pasado porque la cosecha ha estado mala, pero aquí le comparto algo de lo que tengo. Es la aspiración de un mendigo. No puede trabajar, es ciego. Ahí está en el camino. Entonces de pronto escucha como una algarabía especial. ¿Y qué es lo que pasa? No, es que viene Jesús, pero ¿cuál Jesús? Un nombre muy común en esa época, pues el de Nazaret. ¿Cómo así Jesús el de Nazaret? El milagroso de Nazaret, el que ha hecho tanto bien a tantas personas, expulsado demonios, multiplicado los panes. Sí, ese Jesús de Nazaret. ¿Y qué hace él? Él entiende que es su oportunidad, no cualquier oportunidad, la oportunidad de su vida. Y hace uso de una herramienta que tiene. Él es ciego, pero no es mudo. Entonces clama por encima de la bulla normal que se siente. ¿Y qué es lo que dice? Él clama por misericordia. Entonces le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando se habla del título Hijo de David, es la primera vez que lo vemos aquí en este evangelio. Y lo que está haciendo este ciego es reconociendo que Él es el Mesías prometido. Por eso es que cuando dice eso, Jesús no lo contradice. Jesús no le dice quédate callado, no le digas a nadie. Es que Jesús ya se está acercando a Jerusalén y sabe lo que va a pasar en Jerusalén. ¿Qué está haciendo Bartimeo? Está reconociendo que Él es el gran libertador de Israel, el único capaz de quitarle su ceguera. Y sabía que podía compadecerse de él. No dice ninguna
parte en la Escritura que Bartimeo haya sido un judío muy juicioso con las Escrituras, pero lo que sí sabemos es que Isaías tenía grandes promesas en el capítulo 35 y decía: fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Versículo 5: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto. Versículo 8: allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Y todo esto, mis amados, sabemos que los judíos eran estudiosos de la palabra y conocían lo que era la profecía. Es mi tiempo, es mi tiempo. Entonces lo aceptó. Entendió que Jesús de Nazaret, así como había hecho tantos milagros en todo su camino, lo iba a hacer con él. Y la fe fue la que le hizo ver en Jesús de Nazaret al Mesías prometido. Y miren esto: cuántas veces las autoridades religiosas estuvieron frente a Jesús y fueron ciegos frente a esta realidad y vieron muchas más cosas que Bartimeo, porque Bartimeo no vio ningún milagro, era ciego, pero oyó, y ahí vamos rescatando la importancia del hacer oír quién es Jesús, para que la gente crea en él, porque hoy muchos dirán: yo no lo veo. Bartimeo no lo veía, pero oyó de él y creyó y asoció esto con todo lo que eran las promesas de Dios. ¿Qué está haciendo Bartimeo? Está exclamando con toda la fuerza, está exclamando que lo ayude. ¿Quién? Jesús, el Hijo de David, y que tenga misericordia de él. Y no estaba dispuesto a dejarse callar por la multitud. Entonces aquí viene nuestro otro personaje, la multitud. Todas esas personas que seguían a Jesús, vean, unos porque venían con él recorriendo regiones, otros porque venían de su pueblo y se encontraron con él ahí en el camino. Este es el famoso Jesús, entonces nos vamos a ir como al ladito de él a ver qué pasa. Tantas cosas que de él se decían. Iban también sus discípulos, pero ¿qué actitud tuvo la multitud? Cuando Bartimeo empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, le dijeron: quédate callado, no hagas tanta bulla, y trataron que él no siguiera diciendo. ¿Por qué trataban de callarlo? Tampoco la palabra lo dice. Muy seguramente no querían que fuera como un estorbo en el camino del Señor. Y cuando esta multitud piensa de esta manera, es porque están menospreciando al ciego que está ahí sentado. No es importante para ellos. Finalmente ni siquiera los va a seguir en el camino. Una persona como esta no tenía la posibilidad de ir a disfrutar de la Pascua. Eran demasiadas las cosas que tenía que superar para eso, y vivía de la caridad de las personas. Ahí se quedaba. Entonces lo callaron. Pero miren que de un momento a otro empieza a darse un gran cambio cuando nosotros miramos, y estas personas que en un principio le daban palabras de reproche a Bartimeo, que intentaban silenciarlo, entonces ahora cambian. Y uno dice: bueno, ¿y este cambio por qué se produce? ¿No será simplemente que lo que podemos concluir ahí es que la muchedumbre, cuando está toda juntica, no tiene criterio y es manipulable? ¿Por qué lo callaban?
No sabemos. Y bastó simplemente que el Señor Jesús se detuviera y dijera, llámenlo, para que ellos automáticamente cambiaran. Es decir, cómo toda esta gente que no lo valoraba, en ese momento ya empiezan, y mire cómo le dicen, llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Cállate, no seas inoportuno. Anímate, levántate, que Él te llama. ¿Qué los hizo cambiar? Saber que para Jesús ese insignificante que estaba ahí sentadito era importante. Uno solo, en medio de la muchedumbre. No la multitud, uno solo, que estaba llamándolo con el nombre correcto y estaba manifestando cuál era su necesidad. Jesús pudo hacerlo perfectamente. Jesús pudo llamarlo, se le pudo acercar, lo pudo tocar. ¿Recuerdan cuando a un ciego hizo saliva y se la puso? Esta vez no era necesario. Esta vez no era necesario. Miremos que Jesús nunca tiene como un ritual para los milagros, rituales que si queremos hacer nosotros. Modo de orar número 1. Si quieres un milagro de sanidad, haces así. Si quieres un milagro de esto, haces de esta forma. No. Eso no funciona con el Señor. Esto es un asunto de fe verdadera. Entonces, Él lo pudo hacer, pero era indispensable que toda esa multitud, y de forma muy especial sus discípulos, entendieran que era realmente tener liderazgo y cómo se evangelizaba. Este hombre apenas era llamado por Jesús, no conocía, de oídas había escuchado algo de Jesús, pero era necesario que las personas que lo seguían supieran cómo hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, anímate, levántate, que Él te llama. Y eso es lo que tenemos que hacer los que evangelizamos, hay que animar. Es que cuántas veces llegamos a personas que están absolutamente decaídas y muchas veces por causa de su pecado, de su tristeza, de su alejamiento del Señor, independiente de cuál sea el problema que tengan. Levántate que te llama, es decir, y ese levántate, y si no puedes hacer, yo te ayudo a levantarte, pero ¿para qué vas al que te llama? ¿Quién es el que lo llama? Jesús. Eso es lo que hace un evangelista, y eso era lo que estaba enseñando el Señor ahí. ¿Recuerdan cuando en versículos atrás decía, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos? De este ciego, de este que acaban de menospreciar, que es importante para mí y que por eso me he detenido en el camino, por ese es que yo he venido. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, ¿qué produjo esto en Bartimeo? Estas palabras motivaron a Bartimeo. Primero lo hacía a través de su voz y levantaba mucho más la voz. Cuando ellos le decían cállate, él levantaba la voz. Soy ciego, pero no soy mudo. Y levantaba una voz potente para hacerse escuchar. Pero ahorita cuando estos volubles, que gloria a Dios, entendieron la importancia y la necesidad de ser servido que tenía este ciego, cuando le dicen anímate, levántate, Jesús te está llamando, inmediatamente, ¿qué hizo Bartimeo? Botó su capa y de un salto se fue para donde Jesús. Y miren esto, hay personas que le dedican toda la predicación a espiritualizar la capa.
y yo creo que eso lo hemos visto mucho, hay gente que es muy dada a espiritualizar todo. Si el Señor está hablando de luz, espiritualizan la luz, la sal, el agua, la capa. Aquí lo que vemos es la disposición de este hombre para recibir el milagro que estaba solicitando. Y se dispuso de una y se quitó lo único que tenía en ese momento, la capa, y dio un salto. Entre otras cosas, ¿por qué se quitó la capa? Ciego. ¿Hacia dónde iba? Entonces se quitó cualquier cosa que lo pudiera en ese momento estorbar y que le fuera como a hacer caer o alguna cosa. Estuvo dispuesto a pagar el precio por aquello que iba a recibir. Y esto lo hizo animado por lo que la multitud le dijo. Pero miren lo que encierra esta enseñanza. Versículo 17 del mismo capítulo 10, y vemos cómo un joven rico se acerca presuroso a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y como él dijo ser cumplidor de todos los mandamientos, le dijo: bueno, mi hijo, entonces ahora vaya, venda todo lo que tiene, entrégueselo a los pobres y sígame. Y él se entristeció porque apreció mucho más sus bienes, sus propiedades, que el seguir al Señor. Entonces ahí lo que hay es un contraste hermoso. Miren que es que muchas veces pensamos que se tienen que dejar grandes cosas para ser reconocidos delante del Señor. Este ciego dejó lo que tenía en ese momento, una capa con la cual se podía cubrir de las inclemencias del tiempo y además estirarla para recoger lo que le dieran. A lo mejor ahí la envolvía, en fin, lo más útil que él tenía. Entonces es la disposición. Bartimeo sabía quién era el que lo estaba llamando, y cualquier cosa que tuviera que dejar no era valorada como el ir a estar al lado de aquel único que le podía dar el milagro que él necesitaba. Entonces aquí llegamos a nuestro personaje principal, y es que el protagonista de este pasaje no es Bartimeo, ni su pobreza, ni su necesidad, ni la forma de cómo le gritaba, ni lo fuerte de su voz, ni la persistencia, a pesar de ser callado por la multitud. No, aquí el personaje es Jesús, Él es el protagonista. Y Él estuvo dispuesto a suspender por un momento ese caminar hacia Jerusalén, y se detuvo para escuchar en medio del bullicio y de la multitud el clamor de un necesitado, uno que elevó su voz en medio del bullicio de la multitud. Y aquí nosotros lo que vemos es ese corazón del Señor. Y Él no pasa de largo. Él sabe que este hombre tiene fe en Él. Y él lo escucha a pesar de la multitud. A veces nosotros creemos que me va a escuchar Dios si todo el mundo le pide. Y miren, cuando un hijo de Dios le clama a Dios por ayuda, aunque el mundo entero esté gritando desesperado, aunque haya una catástrofe, aunque las sirenas estén como imposibilitando escuchar cualquier voz, podemos estar seguros que Jesús nos escucha. Y si aquí hay un hijo de Dios, en algún momento de su vida lo ha experimentado, que aunque hayan los gritos por la muerte de un ser amado, aunque haya el desespero, cuando un hijo de Dios le clama al Señor, el Señor lo escucha.
¿Y qué nos enseña Jesús aquí? Que cada individuo importa, cada uno importa. Miremos el último versículo que estudiamos el miércoles anterior. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros sabemos que esa era la misión de Jesús en Jerusalén. Por eso fue que Él le dijo a sus discípulos y les dijo todo lo que le iba a pasar. Les hizo una descripción de todo lo que iba a ser la pasión, la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre. Entonces, todos ven que no solamente es por la multitud, sino que cada persona, una persona que es ignorada por la multitud, es muy importante para el Señor, tanto así como para parar, para hacer un alto, un momentico en su camino de redención. Y miren lo que le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y qué palabras de consuelo tan impresionantes para Bartimeo. Y él, ¿qué le dice? Maestro, que recobre la vista. No le dio vueltas a la necesidad, no le dio vueltas a nada, sino que le dijo abiertamente qué era lo que él quería. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, tu fe te ha sanado. No lo tocó, no cayó al piso, no hizo algo con saliva para ponerle sobre sus ojos, no hizo nada de esto. La fe era el medio necesario para que ese milagro se hiciera, pero no fue la causa del milagro. La causa del milagro es Jesús, y es la fe que ponemos en Jesús. Y aquí Bartimeo se convierte en un ejemplo de lo que es el discipulado. ¿Qué hizo Bartimeo? Reconoció su incapacidad, confió en Jesús como quien le daría la misericordia que él necesitaba. Daría una misericordia dada por gracia. No porque él se la mereciera por ser ciego, no porque él se la mereciera por ser pobre, no por nada que procediera de él, sino de la gracia infinita de Dios. Pero aquí hay otro contraste. Y vamos a recordar la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. Recuerden ustedes cuando Jacobo y Juan se le acercaron y él les dijo, ellos le dijeron, nosotros te vamos a pedir algo, pero nos decís que sí. Acepta lo que te vamos a decir. Él dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿En qué estaban pensando ellos dos? Ellos dos ya sabían, ya el Señor les había dicho que Él era el Hijo del Hombre y todo lo que le iba a pasar. Pero el concepto de Mesías que tenían estos dos discípulos eran en términos de gloria y de grandeza. Por eso pidieron puestos de privilegio a su derecha o a su izquierda. Ellos estaban preocupados por el lugar que iban a ocupar en la gloria venidera, que también creían en ella, porque si no hubieran creído en ella no le habían manifestado esto, pero no entendían lo que era la profundidad del costo del discipulado. En cambio, Bartimeo sí entendió, recibió la sanidad y tan pronto la recibió, ¿qué hizo? Siguió en el camino con Jesús. No se fue donde su familia, los amigos, él no se fue donde ninguno de ellos, sino que por donde iba Jesús, él se fue con Jesús y se convirtió en ese discípulo de Jesús, como quien dice, pues ya habrá tiempo, pero yo no me voy a perder esto, que cuando recobro la vista, lo primero que veo es la luz del Mesías. Y se fue y lo siguió. Todo este pasaje encierra una gran ironía, una gran enseñanza.
Y es que un hombre ciego tiene más visión, más perspectiva espiritual que muchos que lo seguían, incluyendo sus discípulos. Y eso es lo que aquí quiere conservar el Señor. Vean, no en vano, mis amados, la palabra es inspirada. No es cuando Marcos quisiera colocarlo, que, ay, me acordé de esto y lo voy a escribir aquí. No, es inspirada por Dios y tiene toda una finalidad. Aquí podríamos decir que termina este recorrido de Jesús por todas estas zonas, llevando el evangelio, expulsando demonios, haciendo milagros. Los milagros no van a parar, el milagro comienza. Apenas van a comenzar los grandes milagros que vemos hasta hoy, la redención de la humanidad. En el próximo miércoles vamos a ver cómo Marcos nos detalla esa entrada triunfal del Mesías a Jerusalén, de qué manera lo recibe. Pero hoy nos permite que reflexionemos en esa pregunta, en esa petición que le podemos hacer a Jesús, en esa que es tan legítima, porque no se trata de no pedirle, no se trata que solo debemos darle gracias. No le damos gracias, claro que sí, pero le pedimos. Miren que cuando él le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor sabía, y eso es como obvio, pues, un ciego, pero es que era necesario que él lo manifestara y que todos lo escucharan y que al tiempo vieran lo que el Señor le estaba dando. Y lo mismo para nosotros. Entonces la invitación en este momento a que cada uno de nosotros pensemos, ¿qué le pedirías al Señor? Si el Señor en este momento te dice por nombre, piénsalo ahí, ¿qué quieres que haga por ti? No intentes ponerle un orden a ese que quieres que haga por ti para darle gusto a nadie, por eso no voy a preguntar. Porque si tuviéramos aquí a Jesús, así como Bartimeo lo tuvo, y dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Es muy normal que aquellas cosas que nos oprimen, que nos llenan de congoja, que necesitemos, afloren a nosotros y le digamos. Si lo preguntamos en público, entonces le vamos a dar una jerarquía espiritual, porque vamos a decir lo que sabemos que el pastor quiere oír, para decirnos muy bien. Pero lo que tenemos que pensar es que quien nos pregunte es Jesús, entonces somos sinceros con Él. ¿Qué quieres que haga por ti? Y cuando esas peticiones sean hechas, lo que yo les pido es que incluyan siempre, Señor, quiero ser más como tú. Permíteme, Señor, que yo pueda entender el contenido de este pasaje y que yo no pase de largo ante la necesidad de las personas. Que le digamos, Señor, soy impotente ante necesidades tan grandes, pero permite, Señor, que en la medida en que me das dones, talentos, capacidades, yo las ponga al servicio del reino. Que yo sea más como tú. Que yo no piense que estoy en un ministerio, que te he recibido como Señor y Salvador y que me quede satisfecha con eso, sino que entienda que vine para servir y que todos los dones y los talentos los debo poner al servicio del reino para bien de ellos, para llevar a personas y en medio de su necesidad decirle: levántate, ten ánimo, ten confianza. Él te llama. ¿Y quién es Él? El que dio la vida en la cruz por todos nosotros. Y ese es el llamado. Ese es el que luego va a entrar a Jerusalén.
Ese es el aclamado y el incomprendido, pero no solamente en esa época, sino ahora. Y es en lo que nosotros debemos reflexionar para darle gracias al Señor por aquello que hizo. Vamos a ponernos en pie. Señor, ayúdanos a ser más como tú, Señor. Cambia nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos das la posibilidad de pedirte aquellas cosas que son necesarias para nosotros. Pero enséñanos a pedir de tal forma, Señor, que no sean cosas egoístas para nuestros propios deleites. Ayúdanos a darle una verdadera trascendencia y dimensión a los pedidos que te hacemos. Que recordemos siempre a quién le estamos pidiendo, de qué manera lo hacemos y que tengamos la plena confianza que tú nos escuchas. Señor, y si es tu soberana y perfecta voluntad, hágase, Señor, en mí, en mi vida, conforme a las peticiones que te hacemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.